Bienvenidos, bueno, este es un nuevo video donde vamos a hablar dos temas muy importantes que pocos están tratando en distintos medios sobre dificultades que va a haber en este mundial, principalmente desde la parte física. Así que vamos a tratar de ir abordando algunos de estos temas, siempre tratando de basarnos en datos oficiales, ¿no? Datos que publica la FIFA o sitios reconocidos. Primero, algo que se está hablando muy poco es el tema del calor que va a ser el mundial, ¿sí? El calor extremo, según los datos, va a ser bastante significativo en la mayoría de las sedes del Mundial y lo vamos a ver ahora. Primero, 10 de las 16 sedes del Mundial donde se va a jugar tienen riesgo extremo de calor. El 25% de los partidos proyectados en condiciones de riesgo para los jugadores. Los estadios, por ejemplo, en Harlington, Houston y Monterrey tienen un índice por encima de 49 grados en horarios vespertinos. Este índice, UTCI, es un índice que no es que mide solo la temperatura, sino que la cruza con humedad, con el viento y con distintas cosas, y está dando muy por encima de lo que puede soportar el organismo humano en situaciones normales. Vamos a ver también qué dice la FIFA. Por ejemplo, el otro índice, uno que tiene en cuenta la FIFA, que es el WBGT, que es el índice que mide la temperatura que percibe una persona en ese ambiente, ¿no? ¿Cuánto puede sentir una persona? Que este índice combina temperatura, humedad, radiación solar, viento, pero acá no menciona que tenga en cuenta también lo que es un estadio de fútbol, que eso también modifica la temperatura la sensación que puede percibir un jugador, además de lo que es la temperatura ambiente, por lo que significa estar en el centro de un estadio. Muchas veces, por más que sea de día, hay luces, hay, bueno, la gente, la acumulación masiva de gente también influye en la temperatura y en un montón de aspectos, que es bastante complicado. Entonces, ¿qué dice la FIFA? Que hasta 28 grados centígrados de este índice, control normal de temperatura, el atleta puede termorregular eficientemente. Cuando supera los 28 grados este índice, la FIFA recomienda postergación del partido porque hay un riesgo real para la integridad del atleta. No suele pasar que se postergue, ¿sí? Pero es lo que recomienda también un poco para cuidarse, ¿no? Y protegerse la FIFA. Por encima de 32 grados en este índice, la FIFA obliga a que haya un protocolo activado de breaks de refrigeración obligatorios en cada tiempo. Es muy probable que veamos esto durante el Mundial, ya lo vimos en algunos partidos amistosos y en algunas copas internacionales. Entonces está bueno para pensar también desde la posición del cuerpo técnico, cómo estos breaks, estas pequeñas pausas de hidratación se pueden aprovechar no solo para hidratación, sino para un montón de cosas. Los entrenadores las usan para dar algunas indicaciones, también se puede utilizar para quizá además de hidratación agregar algo más, algún tratamiento rápido de masajes o lo que sea con jugadores que están por ahí sentidos o que necesitan alguna atención especial. Bueno, es muy probable que en muchos de los partidos del Mundial estas pausas existan por este tema. ¿Qué pasa al cuerpo? ¿Qué le pasa cuando está sometido a una exigencia extrema con este calor? Eso está bueno para tenerlo en cuenta en nuestras actividades. Eh, Bueno, principalmente cuando se pierde una cantidad de agua de hasta 1,5 kilos por hora, si la deshidratación sobrepasa el 2% del peso corporal, reduce el rendimiento aeróbico significativamente. Que esto también influye en el aspecto cognitivo, es decir, una persona que se empieza a deshidratar con muy poco, un 2%, piensen que una persona que pesa 70 kilos, ¿sí? En un partido, generalmente pierde más de 1 kilo de peso de agua, de líquido. Y esto ya está muy cercano al 2%. Entonces, es muy importante el tema de la hidratación, antes, durante y después. Siempre, bueno, lo ideal es que participe en estas decisiones un especialista, nutricionista, bueno, médico, deportólogo,
si es posible, pero saber que la parte correspondiente a la hidratación es algo que nos tiene que interesar y preocupar bastante, y más en épocas de calor extremo. También influye en el rendimiento, obviamente. Se observó una reducción en sprint y acciones de alta intensidad. El cuerpo empieza a regular el ritmo automáticamente para mantener la temperatura central segura. ¿Sí? Tiene como algunos aspectos de defensa que empiezan a trabajar por su cuenta y baja el tema de la alta intensidad. Y existe un mayor riesgo de golpe de calor, que bueno, esto ya es grave, y una emergencia médica que puede ser potencialmente fatal si no se gestiona con protocolo inmediato. ¿Qué pasa? A veces hasta antes del descanso puede afectar al rendimiento. En situaciones de mucho calor no se necesita mucho tiempo en competencia para alcanzar situaciones extremas. Entonces hay que estar muy atentos. Muchas veces se utilizan, además de la hidratación, distintas estrategias para bajar la temperatura corporal, toallas mojadas en estas pausas de hidratación. Por ahí lo vemos, está bueno para estar atentos. En las pausas de hidratación, a veces alguna toalla mojada en la cabeza, en el cuello, tratar de bajar la temperatura corporal, mojándose la cabeza también, tomando no solo agua, sino bueno, bebidas isotónicas, todo lo que puede ayudar a recuperar energía del cuerpo y bajar la temperatura corporal. Estas bebidas bien frías ayudan mucho. Así que bueno, vamos a ver cómo lo gestionan los equipos, pero está bueno también pensar cómo lo haríamos nosotros en nuestro ámbito deportivo, ¿sí? ¿Qué se puede hacer para prevenir todo el tema de aclimatación? Esto está bueno también pensarlo desde lo que representa un torneo internacional en donde los deportistas vienen de distintas partes del mundo. Entonces, todos los deportistas que vienen del hemisferio sur en este momento estuvieron bajo temperaturas mucho más frías de lo que hay ahora en toda la zona donde se va a disputar el mundial. Entonces, no es lo mismo para alguien que está ya hace bastante tiempo compitiendo o entrenándose o viviendo en un lugar donde las temperaturas son similares a alguien que viene de temperaturas totalmente opuestas. Entonces, que se recomienda mínimo 10 a 14 días de exposición progresiva, empezar a generar adaptaciones fisiológicas, ir de a poco. Bueno, también esto es interesante pensarlo desde la fecha en la que se juega este mundial, a diferencia del mundial anterior que se jugó más a fin de año, y cómo esto queda acomodado a la temporada de los jugadores. El mundial anterior quedó en el medio de la temporada de la mayoría de los equipos, principalmente los europeos, entonces los jugadores no tenían una carga acumulada, una fatiga tan grande como sí tienen ahora, que queda justo al final de la temporada europea. Entonces los jugadores vienen con una seguilla de partidos muy alta, acumulándose desde hace muchos meses, que también puede influir en el rendimiento. Está bueno pensarlo esto de cómo nosotros haríamos o cómo deberían hacer los equipos para que los jugadores rindan lo máximo posible teniendo en cuenta todas estas cosas. Ahora vamos a ver también todo el aspecto de la fatiga acumulada durante el mundial, que es algo muy interesante. Hay algunos protocolos de pre-enfriamiento, enfriamiento antes de los partidos, con chalecos fríos y distintas estrategias para reducir la temperatura corporal y hacer que esto no los afecte tanto, por lo menos al principio del partido, y que después, ya cuando llegan a la pausa de hidratación, poder reforzar estas cosas y no esperar a que lleguen tan al extremo del desgaste y del sufrimiento de la temperatura. También hay mucho para trabajar sobre el post partido. La recuperación del calor tarda 24 o 48 horas en condiciones neutras, entonces los entrenamientos siguientes no es lo mismo cuando fue un partido con temperaturas normales o tolerables que si se compitió con temperaturas muy altas. Entonces también la planificación se debería adaptar después de competencias con temperaturas muy altas. Está pasando ahora las últimas semanas hubo casos en tenis también, algunos más serios que otros, pero de jugadores que sufrieron mucho la temperatura, y a veces no se tiene tan en cuenta esto en la planificación de los partidos o
en la planificación de los entrenamientos, y es muy importante, muy importante. Bien, lo que podemos implementar desde ahora nosotros en la práctica, en nuestra realidad. Hay formas de medir este índice que va más allá solo de la temperatura ambiente y medir cómo percibiría la temperatura una persona en esa situación, principalmente para partidos en verano o en pretemporada. Hay aplicaciones, vamos a hacer algún video también investigando qué aplicaciones y sensores portátiles hay de bajo costo, o sea, alguna aplicación gratuita, desconozco, pero vamos a averiguar. Si conocen alguna, déjenla en comentarios para medir esto y prevenir qué impacto puede llegar a tener en los deportistas la competencia o entrenamiento en situaciones de calor extremo o altas temperaturas. Hay un video que hice sobre el tema de la hidratación y cómo calcularla. Si les interesa, lo pueden ir a ver a mis redes. Después, el tema de los breaks proactivos, es decir, no esperar a que el jugador ya se sienta mal o sienta el golpe de calor, sino hacerlos antes. Tener en cuenta, muchas veces se recomienda cada 15 minutos en los entrenamientos parar y hacer aunque sea una hidratación pequeña para de esta forma evitar llegar a la deshidratación y también prevenir estos golpes de calor. Esto también habría que ir ajustándolo de acuerdo a la temperatura del ambiente. Y la intensidad de los partidos y de los entrenamientos no debería ser la misma con altas temperaturas que lo mismo con bajas también, ¿eh? Hay que adaptarse siempre, tener en cuenta estos aspectos para la planificación de los partidos y de los entrenamientos. Bien, otro tema fundamental en torneos como este mundial es la seguilla de partidos y más si el equipo va avanzando, la poca recuperación, el poco tiempo de recuperación que tienen y las consecuencias que esto tiene. Hoy en día bueno, hasta el mundial pasado con ganar 7 partidos era para salir campeón, hoy en día hay que ganar 7 partidos para llegar a la final. Y el desafío físico no es solamente estar bien para un partido, sino sostener ese rendimiento lo más posible a lo largo de todo el torneo. Y vamos a ver que se juegan más de 7 partidos y en promedio hay 3 a 4 días de recuperación entre uno y otro. En Qatar, según los datos de la FIFA, establece que los GPS mostraron que la frecuencia de sprint y la distancia de alta intensidad en los equipos que llegaron a semifinales fue decayendo. Que esto, como es en general, es bastante parejo para todos los que llegan a esa instancia, van acumulando una serie de minutos, partidos, que termina influyendo en su rendimiento. Entonces, también está bueno pensarlo desde la planificación y cómo se puede hacer para prevenir esto y también ir observando cómo lo manejan los equipos para aplicarlo. Acá influye mucho también la capacidad y la posibilidad de rotación que tengan los equipos. Es una disyuntiva que generalmente aparece, que termina decidiendo el entrenador, pero que muchas veces el preparador físico, el cuerpo médico, influyen en insistir en que se trate de rotar lo más posible para que los jugadores no acumulen tanta fatiga y tener la posibilidad de que lleguen todos más frescos a las instancias eh, más definitorias, pero también está la decisión del entrenador de tener el mejor equipo en la cancha siempre. Entonces, es una disyuntiva que todo el tiempo se da en el alto rendimiento y depende mucho también del plantel, de la riqueza del plantel que tenga cada equipo y la posibilidad de rotar. Y hay otros equipos que tienen los titulares y cambia mucho el rendimiento cuando entran los suplentes. Entonces, la posibilidad de rotar durante el torneo puede llegar a ser muy importante en los partidos definitorios. Entonces, no es lo mismo un equipo que durante el torneo pudo ir rotando a los jugadores y les dio participación a todos y descanso a todos también, que un equipo que tuvo que poner casi siempre los mismos jugadores en cancha, con muchos minutos, ir sumando muchos minutos, que van a llegar a las instancias finales con una fatiga acumulada mucho mayor. ¿Qué pasa después de eh, jugar muchos minutos a alto rendimiento, como va a ser en alto rendimiento, como va a ser ahora en el Mundial? Bueno, básicamente que el cuerpo necesita varios días para recuperar el daño muscular que se genera. La gran cantidad de aceleraciones y desaceleraciones muchas veces no permiten que el cuerpo se recupere mínimo hasta 72 horas después. Y en estos casos, muchas veces ya tienen partido de vuelta. Entonces,
puede llegar a pasar que jueguen un partido sin haberse recuperado del todo del partido anterior, que también limita la capacidad de entrenar. Entonces, también el entrenador se va a ver condicionado por esta fatiga, esta recuperación incompleta al momento de querer entrenar cosas nuevas para el próximo partido. Entonces es muy importante cómo se va dando esto. El calendario comprimido también genera una fatiga crónica que puede aumentar obviamente el riesgo de lesión. Entonces también el tema de jugar muchos partidos seguidos, con poca rotación, con altas temperaturas, puede generar un mayor riesgo de lesión, que esperemos que no pase, pero puede llegar a condicionar a varios equipos y jugadores durante el Mundial. Eh, a veces se observa la distancia total que corrió un jugador durante todos los partidos y eso se va sumando para considerar el volumen de trabajo que tuvo, pero no es lo más importante la distancia total que recorren los partidos, sino las acciones de alta intensidad, que muchas veces quizá dicen, no, pero no está tan cansado porque no corrió tanto, no llegó a los 10 kilómetros, por ejemplo. Pero cuando uno mira las acciones de alta intensidad, tuvo mucha cantidad de esfuerzos a alta intensidad y eso sí lo va a condicionar en mayor medida que la distancia total para futuros partidos y para la recuperación que se necesita después de esos partidos. Bien, lo que dicen, esto también hice otros videos porque es muy interesante, los estudios y los especialistas en este tema, que las primeras 48 horas post partido son claves. ¿Y qué es lo más importante? Las cosas más simples. El descanso, dormir bien, descansar bien y alimentarse bien. Así que esto también se puede enriquecer con la participación de especialistas, médicos, nutricionistas, deportólogos, especialistas del sueño. Bueno, hay un montón de profesiones que pueden aportar. Pero bueno, principalmente post partido, todo lo que es hidratación, nutrición. A ver, que esto está bueno porque es trasladable al deporte amateur también. Nutrición de la que realmente se necesita. Por eso es tan importante las primeras horas post partido y post entrenamiento, tratar de alimentarse de manera eficiente, comer realmente lo que sirve y no muchas veces lo que se come, que es comida chatarra, y que esto limita muchísimo la recuperación que se podría tener si uno le presta atención al tema de nutrición y de rehidratación post partido en las primeras horas fundamentalmente. Después todo lo que es el descanso, fundamental, descansar bien es clave. Vamos a ver que hay otras cosas que se pueden hacer como trabajo activo de baja intensidad, hay muchas sesiones de movilidad, flexibilidad que se pueden meter los días post partido, que ayudan mucho a la recuperación. Todo lo que es el monitoreo subjetivo, la percepción subjetiva del esfuerzo, los cuestionarios wellness, biomarcadores. Bueno, también hice un video hablando de lo que es las cámaras que miden la temperatura de los distintos grupos musculares, la Thermohuman, que ayudan a ver también qué tan fatigados estos músculos, qué tanto riesgo de lesión tienen, que eso lo usan los equipos de primer nivel como los del Mundial. Pero también, bueno, la reintroducción de las cargas de alta intensidad, recién cuando el atleta ya recuperó cierto nivel de rendimiento, ahí recién empezar a adaptarlo nuevamente a las cargas de alta intensidad. Pero en cuanto a respaldo científico, no hay nada que le gane al buen descanso y a la buena nutrición. E incluye la hidratación esto. No hay nada que le gane. Y eso lo puede hacer cualquiera. Descansar bien y comer bien e hidratarse bien es lo básico para una recuperación efectiva o lo más efectiva posible. Después están, por ejemplo, los baños de hielo o los baños de contraste, que ahí hay bastante respaldo, pero después hay estudios que dicen que es mejor hacer baños de hielo, hay estudios que dicen que es mejor hacer baños de contraste, frío-calor, y hay estudios que dicen que es más o menos lo mismo. Lo mismo con todo lo que es masaje, el rolo, eh, los tratamientos de compresión, esas botas que se inflan, que ayudan, pero acá lo primero es el descanso y la nutrición. Eso es lo que más
va a determinar la capacidad de recuperarse que tenga un atleta. Acá la FIFA tenía algunos datos en cuanto a equipos que tuvieron eh, un bajo nivel en el torneo en cuanto a cierta consistencia partido a partido, comparando los partidos, los que bajaron un poquito su rendimiento, más que los demás, no llegaron a instancias decisivas. Entonces también es un respaldo para tener en cuenta la fatiga acumulada durante el torneo y cómo gestionarla, cómo manejarla, y también cómo ver cómo la gestionan los equipos. Esto vamos a tratar también con los datos que se vayan publicando, de ver si hay una variación muy grande entre partido y partido de los distintos equipos. Bueno, este mundial la verdad que cambia muchas cosas, el tema de jugar tantos partidos que se van sumando y las altas temperaturas va a incluir o nos va a mostrar nuevas formas de gestionar la fatiga. También desde nuestra posición en deporte o los que trabajamos en deporte, eh, nos ayuda a repensar muchas cosas que podemos aplicar en nuestros equipos o en nuestros clubes, como los indicadores subjetivos del bienestar. Esto hablé en el video anterior que la FIFA puso a disposición de los equipos un montón de herramientas y va a poner durante el Mundial para equilibrar un poco las posibilidades más allá del presupuesto, para medir también todo lo que es la parte subjetiva, el bienestar del jugador, psicológico, emocional eh, y personal. Y hay muchas de esas que por ahí podemos aplicar en nuestros equipos. Y acá el objetivo no va a ser solo que el jugador esté bien para el próximo partido, sino que a lo largo del torneo pueda rendir lo más posible, teniendo en cuenta todas estas cosas. Así que un aspecto muy interesante, dos aspectos muy interesantes que todavía no se están hablando tanto. Yo creo que en los próximos días, a medida que las personas que están yendo al mundial empiecen a vivenciar las altas temperaturas, van a empezar a seguramente tomar conciencia y hablar más de este tema, pero hasta ahora se escuchó muy poco de la influencia que va a tener el tema del aspecto climático, las altas temperaturas y la acumulación de fatiga a lo largo del torneo por el hecho de jugar tantos partidos seguidos. Así que vamos a seguir hablando de esto, recopilando información. Si tienen alguna duda, algo para aportar, los leo en comentarios y nos vemos en el próximo video.